Salmo 124, amén. Dice la palabra del Señor. Vamos ahí. Dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiese pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Vamos a orar, hermanos, a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Amado Señor, te damos gracias por esta hermosa reunión, Señor. Te damos gracias por permitirnos llegar a estas instancias de este año. Te damos gracias por tanta gracia, por tanta misericordia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y seguirás haciendo, Señor. Y ahora te ruego, te suplico una vez más, Señor, que me ayudes a poder hablar tu palabra, que me ayudes a poder exponer tu palabra, Señor. Realmente reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Ayúdame a mí y a mis hermanos, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Este salmo, amados hermanos, 124, es un salmo de David. Es un salmo que se le conoce como un salmo gradual o un salmo de ascenso. Arriba en su Biblia dice: alabanza por haber sido librado de los enemigos, y luego con letras chiquitas dice: cántico gradual de David. Así dice, ¿verdad, hermanos? Arriba dice: alabanza por haber sido librado de los enemigos, y con letras chiquitas dice: cántico gradual de David. Entonces este Salmo 124, hermanos, es un salmo de David y se le conoce como un salmo gradual o un salmo de ascenso, o un cántico de ascenso. ¿Qué es un cántico gradual o un salmo gradual o un cántico de ascenso? Un cántico gradual se le conoce como un cántico yendo hacia arriba, es decir, muchos interpretan que los salmos graduales o de ascenso los ejecutaban los peregrinos cuando iban subiendo a las festividades en Jerusalén. Así se les conoce, cuando iban a las festividades en Jerusalén. Bueno, estos peregrinos los iban cantando, los iban ejecutando hasta llegar a Jerusalén. Por lo tanto, cuando lo cantaban en esa travesía hacia Jerusalén, estos peregrinos, pues realmente, hermanos, no se quedaban callados, los cantaban los ejecutaban hasta llegar a Jerusalén. Ahora, ¿qué vemos nosotros, amados hermanos, en este salmo? ¿O qué está expresando David en este salmo, donde también David David ordena que Israel reconozca lo mismo que David está reconociendo en este salmo? Repito, ¿qué vemos en este salmo? ¿O qué está expresando David en este salmo, donde también él está pidiendo, él está ordenando que Israel reconozca lo mismo que David está reconociendo en este salmo? David, mis amados hermanos, aparte de hacer una invitación en este salmo a alabar a Dios, está haciendo como un recuento. Está haciendo como un recuento de ciertos acontecimientos que le han ocurrido. David, mis hermanos, no solamente está haciendo una invitación de que alaben a Dios, sino que está haciendo como un recuento de situaciones difíciles, situaciones adversas que él ha vivido, donde él ha visto el sustento de Dios en su vida, donde él ha visto la fidelidad de Dios,
ha visto la misericordia de Dios, ha visto la gracia de Dios, ha visto la mano de Dios. Es decir, David en este salmo expresa que sufrió opresión por sus enemigos. David en este salmo expresa que sufrió pruebas muy difíciles, hermanos. David en este salmo expresa que sufrió, vivió, experimentó situaciones donde humanamente hablando, él no hubiera podido salir con sus fuerzas. Y al darse cuenta David de esto, dice: a no ver estado Jehová por nosotros, vivos nos habrían tragado. Entonces, ¿qué vemos en este salmo? Vemos como que David, hermano, está haciendo un recuento de situaciones que él ha vivido y ha sido librado no por sus fuerzas, ha sido librado no por su habilidad, ha sido librado no por su inteligencia, ha sido librado no por su experiencia militar, sino que ha sido librado por la divina y soberana intervención de Dios. Es que mire cómo dice Salmo 124, verso 1. ¿Estamos ahí? A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. ¿Y qué dice el verso 3? Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Mis hermanos, David en este salmo reconoce claramente que si no hubiera estado el Señor con nosotros y por nosotros, David reconoce que si no hubiera estado la fidelidad de Dios en su vida, que si no hubiera estado la misericordia, la gracia de Dios en nuestras vidas, las dificultades, las adversidades, las enfermedades, los problemas de ansiedad, los problemas de todo tipo, vivos nos habrían tragado. David, amados hermanos, como que examina, reconoce, se da cuenta claramente que Dios, hermano, ha estado en medio de ellos. Es lo que está reconociendo él. Que Dios ha estado en medio de ellos. David es un recuento de acontecimientos que ha vivido en el pasado. Y cuando hace este recuento, él y el pueblo se dan cuenta que si no hubiera sido por Dios en la vida de ellos, los habrían tragado vivos sus enemigos, hablando de una manera metafórica. Hermanos, estamos a punto de terminar este año 2025. Ya faltan 2 horas. Estamos a minutos de terminar este año 2025 y aunque no sabemos nosotros lo que va a venir el próximo año, lo que sí sabemos es que Dios seguirá haciendo su voluntad. Sin embargo, si tú y yo hiciéramos un recuento de todas las pruebas dolorosas que vivimos en este año que está acabando, si tú lo hicieras, hermano, si tú y yo hiciéramos un recuento de las veces que estuvimos enfermos en este año que está acabando, si tú y yo hiciéramos un recuento de las adversidades, de las crisis matrimoniales que vivimos en este año que está terminando, de las veces que estuvimos en el hospital, de las crisis espirituales que vivimos, de las malas noticias que recibimos. Si tú y yo hiciéramos un recuento de las veces que caímos en desánimo, donde el Señor nos fortaleció, seguramente diríamos: a no haber estado Jehová por nosotros cuando se presentaron todos estos problemas, todas estas adversidades, todas estas crisis de salud, seguramente diríamos: vivos nos hubieran tragado. Si usted hiciera un recuento desde enero de este año, amado hermano, hasta ahorita, se daría cuenta que si no hubiera sido por el Señor, no estuviéramos aquí quizá.
Amados hermanos, David en este salmo está expresando gratitud de lo que Dios hizo por él y por el pueblo. David dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Hermanos, David reconoce que humanamente, a pesar de toda su experiencia militar, a pesar de que tenía un ejército disponible, a pesar de todos sus recursos que él tenía, David, mis amados hermanos, sabía perfectamente que necesitó de la gracia de Dios para salir de estas adversidades que él expresa en este salmo, donde reconoce diciendo: estoy aquí no por mis fuerzas, no por mi habilidad, no por mi inteligencia, sino que estoy aquí porque el Señor a mí me ayudó. Estoy aquí porque el Señor me ayudó. La versión lenguaje actual dice, mire cómo dice la versión lenguaje actual. Dice: si Dios no nos hubiera ayudado, mire cómo dice la versión lenguaje actual. Si Dios no nos hubiera ayudado, ¿qué habría sido de nosotros? Y dice la versión todo en Israel lo sabemos. La versión Palabra de Dios para Todos dice: ¿qué nos habría pasado si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Pregunta, hermanos, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no nos hubiera ayudado en ese problema? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no nos hubiera ayudado en esa crisis de enfermedad, en esa crisis de desánimo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, reconocemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas en este año que está acabando? ¿Cuántos podríamos decir: el Señor en este 2025 ha sido fiel? ¿Cuántos podemos decir: el Señor en este 2025 nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su misericordia, nos ha dado la provisión, nos ha fortalecido, nos ha sostenido, y estamos aquí no por las fuerzas de nosotros, sino porque Dios no nos ha dejado? Simplemente porque Dios no nos ha dejado. Bueno, David, mis hermanos, reconoce que Dios ha sido fiel y es fiel. David reconoce en este salmo que él está firme porque Dios ha sido fiel. Reconoce David en este salmo que Dios, a través de estos acontecimientos difíciles que nombra en este salmo, a través de todas esas crisis, Dios ha intervenido de una manera soberana. Y David, mis hermanos, no solamente lo reconoce, sino que pide al pueblo, pide a Israel que también reconozcan la fidelidad de Dios. Por eso dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma. Hubiera pasado el torrente, hubiéramos entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo: Dios ha sido fiel. Señor, tú nos has sostenido, es lo que está diciendo David. Señor, tú nos has sostenido. Señor, tú has estado con nosotros, y David quiere que este pueblo también lo exprese y lo reconozca. Porque miremos con atención, hermanos, lo que está diciendo David. De una manera poética y metafórica,
David expresa las adversidades que él pasó junto con el pueblo, donde Dios intervino, porque aquí el que intervino fue Dios de una manera soberana. En el verso 2 dice que los hombres se levantaron contra él. Algunos comentaristas creen que de estos hombres que se levantaron contra él, que se refería a los filisteos. En el verso 3 David dice que cuando estos hombres se levantaron contra él, se levantaron en su furor. Y dice él, vivos nos hubieran tragado. Es decir, David al expresar esto reconoce que humanamente, hermanos, él no daba ninguna posibilidad de supervivencia, como decir, solo Dios nos pudo haber librado de esto, solo Dios. En el verso 4 David dice que sus almas se sentían como un torrente. Es decir, en ocasiones nuestros problemas como que nos devoran, en ocasiones nuestros problemas nos sobrepasan, en ocasiones nuestros problemas como que nos arrastran como un torrente donde perdemos el control de las cosas. Y en el verso 5 David dice que sus almas se sentían como si estuvieran en aguas impetuosas. Es decir, David reconoce que hubo momentos de angustia. David reconoce que hubo momentos donde se sentía sin paz. David reconoce que hubo momentos donde se sentía muy afligido y se sentía, mis amados hermanos, muy acongojado, que si no fuera por la intervención soberana de Dios, no hubiera salido de tales adversidades. Quiero decirte una cosa, amado hermano. Tú y yo salimos de muchas adversidades este año y no fue por tu inteligencia, no fue por tus fuerzas, sino fue por la intervención de Dios. Y es lo que está reconociendo David. La supervivencia de este pueblo, amados hermanos, a lo que está expresando David en este salmo, no fue por algo natural. No fue por las habilidades de ellos, no fue por las fuerzas de ellos, sino que fue por la soberana intervención poderosa de Dios. Con esto vemos, mis amados hermanos, que la historia del pueblo de Dios, usted lo puede ver desde Génesis, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Con esto podemos ver que la historia del pueblo de Dios, así como la de nosotros, la de la iglesia, no se puede desligar de la intervención soberana de Dios. Es decir, Dios liberó al pueblo de muchas adversidades, muchas veces a pesar de, fíjese, a pesar de. Bueno, de la misma manera, Dios nos libra de muchas adversidades a nosotros, también a pesar de, ¿se da cuenta? A pesar de lo que somos. Porque muchas veces, amados hermanos, somos infieles. Y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame. Y a pesar de cómo en ocasiones nos comportamos. A pesar de cómo en ocasiones actuamos, a pesar de, el Señor nos ayuda muchas veces. ¿Qué más vemos, mis amados hermanos, en este salmo? Vemos que David enfatiza 2 veces algo que el pueblo no debe de olvidar. David hace uso de la repetición. ¿Qué enfatiza 2 veces? Enfatiza a no haber estado Jehová por nosotros. Es decir, por si se te olvida, iglesia, que es Dios quien nos ayudó, por si se te olvida, iglesia, que es Dios quien nos sostuvo, por si se te olvida, iglesia, que es Dios quien nos fortaleció, nos dio de su gracia. Si no hubiera sido por eso, los problemas quizá no se hubieran acabado. Ha sido la gracia de Dios. Ha sido la misericordia de Dios. Y ahora David le ordena a Israel que reconozca que es Dios quien los ayudó.
Porque, ¿cómo se leería este verso al revés, hermanos? ¿Cómo decir? Imagínate si Dios no hubiera estado a favor tuyo. Imagínate, hermano. Imagínate si Dios no hubiera estado a favor tuyo en este año que está pasando. ¿Te puedes imaginar eso? Si Dios no te hubiera dado de su gracia este año. Si Dios no te hubiera dado de su misericordia. Imagínate si Dios hubiera estado en contra de ti. Si no hubiera obrado en ese problema de enfermedad, en ese problema matrimonial, en ese problema, en ese desánimo, en ese problema de estrés, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos, hermanos? Si el Señor no hubiera obrado. ¿Dónde estaríamos? Dicen por ahí que lo hubiera no existe, ¿verdad? Pues, sin embargo, si hipotéticamente, ¿qué hubiera pasado si el Señor no hubiera obrado en ese problema de enfermedad, o en esa crisis espiritual, o en ese problema de ansiedad? ¿Dónde estaríamos tú y yo? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no nos hubiera fortalecido? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no nos hubiera dado de su gracia? David pide a Israel que reconozca que no son ellos los que salieron de esas difíciles condiciones, sino que fue Dios quien nos ayudó. Dice el verso 1, no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. ¿Qué mal les está diciendo David, hermanos? David les dice, la victoria no fue por nuestras fuerzas, la victoria no fue por nuestras habilidades, la victoria no fue por nuestra sabiduría, la victoria no fue por lo que nosotros somos, sino que la victoria fue simplemente porque Dios intervino. Dios intervino, es decir, el triunfo final está en que Dios estuvo a nuestro lado, estuvo al lado de su pueblo y no nos dejó. En eso consiste la victoria. Amén, hermano. Verso 6. Una vez que David reconoce que están firmes, no por sus fuerzas, sino porque Dios estuvo con ellos, ahora desde el verso 6 hasta el verso 8 da una alabanza. Y mira lo que dice el verso 6. ¿Cuál es la primera palabra que dice? Bendito sea Jehová. Amén. Bendito sea Jehová. Repito, si el Señor no hubiera intervenido en ese problema de salud, en esa crisis matrimonial, en ese problema de desánimo, ¿dónde estaríamos? Y como David reconoce que es Dios, que no son sus habilidades, no son sus fuerzas, él en este verso 6 da una alabanza y lo primero que dice es, bendito sea Jehová. Un acto de adoración, un acto de humillación, un acto de reconocer de quién tiene el poder. Si David da una expresión de alabanza adorando a Dios, ya que Dios intervino de una manera soberana. Está alabando al Señor. Dice el verso, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Como decir, el Señor no dejó, hablando de una manera metafórica, hermano, el Señor no dejó que ese problema me consumiera.
El Señor nos ayudó en esa crisis espiritual. El Señor nos fortaleció en ese problema matrimonial. El Señor intervino en esa situación que me estaba agobiando. El Señor actuó conforme a su soberanía en ese problema con mis hijos o mis hijas. El Señor me ayudó en ese problema en el hospital. El Señor me sostuvo. Es lo que está diciendo David. Bendito sea Jehová, que no nos entregó. La palabra presa, amados hermanos, habla de acabado o habla de ser destruido a pedazos. Bueno, David está alabando a Dios porque lo liberó. Verso 7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. La versión lenguaje actual dice: alabemos a Dios, que no dejó que esos malvados nos despedazaran con sus dientes. La trampa está hecha a pedazos. Hemos logrado escapar como pájaros. El Creador del cielo y de la tierra nos ayudó a escapar. Hermano, humanamente Él no lo podía hacer. Necesitó la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Y termina diciendo el verso 8: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Si una vez que David expresa cómo Dios intervino de una manera soberana y exhorta a David a que el pueblo lo reconozca y da una alabanza de alegría, David termina este salmo como comenzó. ¿Cómo comenzó este salmo? Dándole la gloria a Dios. ¿Cómo termina este salmo? Dándole la gloria a Dios. Son los méritos de Cristo nada más. David dice nuestro socorro, que se traduce como nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestra defensa, protector. Como decir, no tengo otra esperanza, no tengo a dónde acudir, no tengo terrenalmente hablando quien me ayude, sino solamente Dios. Porque esa es la realidad, amados hermanos. El Señor en este año que estamos pasando, que está acabando, nos ayudó infinidad de veces. Nos dio muchas veces de su gracia. Nos sacó de situaciones que tú y yo pensábamos quizá que no íbamos a salir. Porque Él es nuestro socorro. Pablo decía hablando de esto también, en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor, dice, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué aplicación podemos sacar, hermanos, de este salmo? La aplicación que sacamos de este salmo es que si miramos un poco hacia atrás nosotros, de este 2025 que está acabando, desde enero hasta este día, es cuántas veces el Señor intervino de una manera soberana ayudándonos. ¿Cuántas? Muchas, hermano. Muchas. ¿Qué aplicación sacamos de este salmo? Escapamos de situaciones difíciles, no por nuestras fuerzas, sino porque fue el Señor. Y 3, escapamos de la ira de Dios, dándonos Él de su gracia. Hermanos, nosotros no hacemos declaraciones o proclamas para lo que viene este año entrando, tratando de violentar la soberanía de Dios. Eso lo hacen los falsos maestros, los atrevidos o los adivinos que frotan cada año sus lámparas donde quieren ordenar a Dios. Que el año de la conquista, que el año de la dieta. Lo que nos manda el Señor, amados hermanos, es a ser agradecidos. Es a saber que Dios ha estado con nosotros y pase lo que pase el año que viene, eso le compete al Señor nada más. De algo estamos seguros, que el Señor seguirá haciendo su voluntad y estará con su pueblo. Concluimos, hermanos.
Si vemos un poco hacia atrás este año que está acabando, si vemos un poco las veces en que estuvimos pasando adversidades de salud, adversidades en nuestra vida espiritual, adversidades matrimoniales o de cualquier tipo, y si estamos aquí, es porque de una manera u otra podemos decir, a no haber estado Jehová por nosotros, todas esas dificultades, situaciones, problemas, vivos, nos habrían tragado. Si el Señor, hermano, no nos hubiera ayudado a pesar de lo que somos, cuán grande habría sido nuestra calamidad. Sin embargo, nos ayudó. Nos dio de su gracia. Nos dio de su misericordia, a pesar de. Eso no se nos tiene que olvidar, a pesar de. A pesar de. Hermanos, podemos decir, al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron los problemas, vivos nos hubieran tragado. ¿Podemos decir eso? Amén, podemos decir eso.